Enseñaba Jesús a la multitud y decía: guárdense de los escribas, que les gusta pasearse con un amplio ropaje, que los salude la gente en las plazas, ocupar los primeros asientos en una sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Devoran la hacienda de las viudas con largas oraciones. Eso tendrá una sentencia rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo la gente daba monedas en la entrada del templo. Muchos ricos daban mucho dinero. Llegó una viuda pobre y dio 2 moneditas, o sea, una cuarta parte. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: les digo de verdad que esta viuda ha dado más que todas las demás personas, pues ha dado no lo que le sobra, en cambio ha dado lo que necesita para vivir bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 10 de junio, año 2023. Nuestro beato para hoy, Juan Dominici, que superó un problema que tenía, que era la dicción. Fue arzobispo de Ragusa y llegó a ser cardenal. Este beato, Giovanni Dominici, es un religioso dominico que llegó a ser arzobispo y llegó a cardenal. Tenía habilidades impresionantes, un gran teólogo, poeta, insigne orador. Le tocó ejercer de diplomático y la biografía de él anuncia que tenía un problema de dicción, o en otro vocabulario, esa persona que no puede hablar bien sino que tartamudea. Dios le concedió la gracia de superar esa debilidad de la dicción. Restauró los conventos de la Orden de Predicadores Dominicos y en el año 1418 fue enviado a Hungría para contener la herejía, uno de los precursores de la Reforma Protestante. Bien interesante este servidor de Dios que se llama Giovanni Dominici, arzobispo de Ragusa y cardenal, nuestro beato para hoy. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. Esa palabra, esa frase, indica prácticamente cómo se debe vivir correctamente una religión, la palabra de Dios, una iglesia, una misión, un sacerdocio, una vida consagrada, un buen misionero de Dios. El cristianismo no se dispensa de la cruz. La cruz no se la puede quitar la persona. Cuando la persona se quita la cruz que Jesús le regala para que sea un excelente creyente, misionero, ministro de Dios, entonces la persona termina siendo orgullosa, petulante, arrogante, aprovechada, mentirosa, hace cantidad de cosas impresionantes. A esa persona que le falta la cruz, ¿está viviendo una religión? Sí, sabe la religión, entiende de Biblia, ha asistido a cantidad de cursos, pero no tiene cruz. Jesucristo dice que hay unos señores que no tenían esa cruz en el tiempo de Jesús de Nazaret. Guárdense de los escribas, y los cita con nombre propio en la Biblia. Está en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y habla de estos señores que se llaman escribas, que eran muy inteligentes, muy doctos, eran maestros de la ley. Pero ¿cuál es el problema que tenían? No tenían cruz. Y cuando uno no tiene la cruz de Jesucristo, entonces oigan lo que dice Jesús de Nazaret: les encanta
pasearse en la calle, que la gente les haga venias, son orgullosos, le roban la platica a las viudas a cargo de grandes oraciones. Esto no es cristianismo. Un cristianismo sin cruz no tiene sentido, se convierte en escándalo. Puede existir como la posibilidad de que una persona realice un arqueo de su vida cristiana, de la fe, de su capacidad de entrega y generosidad. Eso lo debe hacer cada persona delante de Dios. No es necesario darle cuenta a las demás personas. Ese es el primer secretico para vivir un cristianismo, una vida católica bien bonita con la cruz de Jesucristo. Primero, no es necesario darle cuenta a los demás. Hay personas que creen que predicar y anunciar la palabra o hablar de su religión es contarle a todo el mundo los dolores, las tristezas. Yo he sufrido en la vida, yo soy muy abnegado, yo soy. Ya perdió la cruz hace rato. Primera recomendación que da Jesucristo: no es necesario estar dándole cuenta. La religión no es para darle cuentas a los demás, a Dios sí, no a los demás. Los escribas les gustaba que la gente les hiciera venias en la calle. La Biblia nos regala un buen ejemplo de generosidad de una persona que no necesitó darle cuentas a nadie. Se fue para el templo, dio la ofrenda, tenía 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de como decían los judíos. Haga de cuenta una persona pobre que se va para un templo, escucha la Eucaristía, tiene 5 moneditas en el bolsillo, eso dio porque no tengo más. Entonces Jesucristo saca la primera conclusión de ahí: cómo se vive un cristianismo, pero con la cruz. No darle cuentas a los demás, dele cuentas a Dios. Se fue en silencio, regaló lo que tenía, y Jesucristo dijo: esa viuda dio más que los que dan plata en cantidad porque les sobra y quieren destacarse ante los demás. Primer requisito: no viva una religión como mostrándole asuntos a los demás. 2. Vivir en la práctica una religión tiene la implicación de la entrega y la donación de la persona. ¿Tenemos un ejemplo? Sí, la Virgen María. La Virgen María es el segundo ejemplo de vivir un cristianismo muy bueno. La capacidad de entregarse, de donarse a las cosas de Dios. La Virgen María es el modelo perfecto de la persona que cree, que se entrega y que vive a plenitud la misión que Dios le encomendó. La Biblia dice que desde el libro de la creación se anticipa la misión que va a cumplir la Virgen María. Oigan esto: en el primer libro que tiene una Biblia, que se llama Génesis, o libro de la creación, en el capítulo 3 de ese libro ya hay un preanuncio de la Virgen María que va a ser por allá. Como 9 siglos después va a aparecer la Virgen María en la historia. Y dice en esa época de ese libro del Génesis: la nueva Eva aplastará la cabeza de la serpiente y dará origen al nuevo tiempo del reino de Dios con el nacimiento del Mesías. Capítulo 3 del libro del Génesis. Ejemplo número 2, María Santísima, nuestra querida Madre del Cielo, es el ejemplo de la persona que se dona, que se entrega y que se dispone. Es el modelo perfecto de la vida cristiana, del sacrificio, del silencio, de la oración, de la entrega, de la generosidad, de la grandeza y la nobleza de corazón. Una manera de no perder la noción correcta de lo que pide Dios a cada persona en su entrega generosa es el camino según el madero de la cruz. Si una persona quiere estar muy segura si está viviendo bien su religión, en lo que ella cree, en lo que ella lee, en lo que ella le han enseñado, si usted mismo se quiere evaluar, es muy fácil. Evalúese si usted es una persona de la cruz. ¿Qué significa una persona de la cruz? Sacrificio, dedicación, perseverancia, humildad, servicio, caridad, misericordia. Todo eso es cruz. Si le falta alguno de esos,
la cosa no va bien porque no tiene cruz. Le falta eso que dice Jesucristo de los escribas. Les falta humildad y les falta honestidad para vivir una religión. Entonces, cuando no hay la cruz, se cae en la tentación de querer hacer compatible lo que le pide Dios a una persona con una vida muy fácil y desbaratada. El Papa San Pablo VI, en una locución, decía: el cristianismo no puede vivirse sin la cruz. Eso lo enseñó ¿quién? El Papa San Pablo VI. Giovanni Battista Montini era el nombre de ese Papa. Hemos aprendido hoy una buena reglita para vivir la fe, la vida católica y la vida cristiana. No existe vida cristiana y vida católica si usted no aprende a llevar la cruz de Jesucristo todos los días de su vida. Salud, paz, bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.